Saludos cordiales, Magíster. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la descomposición de series de tiempo aplicadas a la economía ecuatoriana. El estudio se centra principalmente en comprender cómo se comportan ciertos indicadores a lo largo del tiempo, es decir, patrones, tendencias, variaciones estacionales que pueden observarse dentro de ellos. Y para esto es importante mencionar que Ecuador es un país cuya actividad económica depende de sectores como el petróleo, el camarón, el banano, el cacao, y esto realmente hace que sus indicadores macroeconómicos sean importantes para evaluar su desempeño dentro del país. Para este análisis hemos escogido dos variables fundamentales. La primera es el Producto Interno Bruto, el cual nos ayuda a medir el valor total de bienes producidos eh, en un periodo. Entonces, el indicador realmente nos permite evaluar el crecimiento y la evolución de la producción nacional para Ecuador. Y la segunda variable es la tasa de desempleo, que muestra el porcentaje de personas que han estado buscando trabajo, personas desempleadas y personas con disponibilidad de tiempo para trabajar. Y esta medida es clave para entender la situación laboral del país. Los datos utilizados corresponden a registros oficiales. Hemos tomado como año base el 2007 y a partir de estas series se realiza un proceso de descomposición, tomando en cuenta tendencia, estacionalidad, variaciones. Además se compara los modelos aditivo y multiplicativo con el fin de determinar cuál es más conveniente o más preciso. Comparación de modelos. Para este análisis también comparamos dos modelos de descomposición, el modelo aditivo y el modelo multiplicativo. En este caso optamos por utilizar un modelo aditivo. ¿Por qué? Porque las variaciones en la tasa de desempleo no fueron proporcionales, es decir, los cambios no crecían en forma de porcentajes sobre el nivel anterior, sino que se movían en valores absolutos. Por ejemplo, el salto del 2020 fue un cambio brusco, pero no proporcional al tamaño de la tasa de desempleo de los años previos. Por lo tanto, el modelo aditivo representa de mejor manera la tendencia, la estacionalidad y el componente residual de la serie. El modelo multiplicativo solo es más adecuado cuando las variaciones son proporcionales al tamaño de los datos, lo cual no ocurre en este caso. En su magíster, buenas tardes. Voy a hacer una demostración técnica con una explicación clara del código mostrándolo en RStudio. Primero voy a hacer una limpieza y cargar las librerías. El código limpia el entorno de trabajo y carga todas las librerías necesarias para trabajar con series de tiempo, gráficos y manipulación de datos. Esta parte prepara el ambiente de RStudio eliminando objetos anteriores y cargando librerías como dplr, ggplot2 y forecast. Estas librerías permiten leer datos, limpiarlos, graficarlos y descomponerlos en series de tiempo. Voy a cargar los datos. Aquí importamos el archivo de Excel que contiene el PIB del Ecuador, luego filtramos el periodo que necesitamos del año del año 2000 al 2024. Aquí tenemos el gráfico inicial del PIB. En esta parte generamos el primer gráfico del PIB. Es una línea donde se observa el comportamiento general de la economía ecuatoriana. Esta gráfica es importante porque nos permite ver tendencias previas antes de convertir los datos en una serie de tiempo. Entonces, que nos indique los datos. Este es el gráfico. Es este. Ahorita vamos a hacer la transformación del PIB en serie de tiempo, que utilizamos el TS. Aquí convertimos el PIB en una serie de tiempo trimestral. La función TS le indica a R que los datos que ocurren cada 3 meses. Esto es necesario porque solo así podemos aplicar métodos de descomposición, pero en este caso son datos cada 4 meses y nos arroja los datos. Y ahorita para pedirle
el gráfico, este es el primer gráfico, el segundo, el último. Y ahorita vamos a hacer la descomposición del PIB de forma aditiva. En esta parte es la más importante, aquí descomponemos la serie en sus tres componentes: tendencia, estacionalidad y componente irregular o residuo. El método es aditivo porque los cambios en los datos no son proporcionales. El gráfico generado nos permite ver de manera separada cómo se comporta cada componente. Mostramos los componentes individuales y eso sería lo del PIB. Ahora vamos con la tasa de desempleo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer que nos lea el Excel de desempleo. Aquí nos indica. Cargamos, vamos a repetir el proceso para la tasa de desempleo. Primero cargamos los datos, los convertimos en una serie de tiempo trimestral y finalmente aplicamos la descomposición aditiva. El resultado nos permite observar cómo la pandemia genera un aumento de abrupto que no pertenece a la estacionalidad ni a la tendencia de este residuo. Tenemos los gráficos, es el mismo procedimiento en la parte de arriba. Y finalmente eliminamos la estacionalidad para observar únicamente la tendencia real del desempleo. Este permite ver claramente el impacto del 2020 y la recuperación posterior. Entonces, con esto demostramos cómo se pueden procesar, visualizar y descomponer datos económicos reales utilizando RStudio, permitiendo entender una dinámica del PIB y el desempleo de manera más clara. Buenas noches, magíster. Mi nombre es Diego Aguirre. Les voy a hablar sobre el PIB original del Ecuador, situado entre los años 2000 al 2024. Como podemos observar en nuestra gráfica del PIB, nos indica cómo esta crece positivamente, a excepción de algunos años, como son el caso del 2012 hasta el 2014, provocado por la crisis mundial que afectó al precio del petróleo, y la del 2020, que fue provocado por el COVID-19, dando como resultado la caída de la economía de nuestro país. Buenas noches, magíster. Mi nombre es Diego Aguirre. Les voy a hablar sobre el PIB original del Ecuador, situado entre los años 2000 al 2024. Para nuestra siguiente gráfica vamos a encontrar la representación de una serie trimestral del PIB del Ecuador, situada en el mismo periodo del año 2000 al 2024, donde nos va a indicar más detalladamente los ciclos económicos del PIB del Ecuador, donde nuestro primer punto o nuestro primer periodo va a ser abarcado desde el año 2000 hasta el 2011, donde podemos evidenciar cómo fue creciendo de manera continua debido a los factores de la dolarización, debido a que esto volvió a Ecuador un lugar de confianza para las inversiones, y gracias a esto la economía del país se fue recuperando rápidamente. En nuestro segundo periodo vamos a encontrar un descenso que es abarcado desde el año 2012 al 2014, debido a la crisis global que existió y donde afectó a la economía del país, debido a la reducción de exportaciones, a la caída del petróleo, que jugó un factor muy importante para la caída del PIB. Y por último tenemos nuestro último factor decreciente, que fue situado en la pandemia en el año 2020, donde debido a los cierres de los sectores productivos, la caída del petróleo y también lo que serían las contracciones económicas globales, formaron parte para que la economía del país decaiga. Pero después de post-pandemia, Ecuador pudo salir adelante debido a la reapertura de actividades, al crecimiento de poco a poco del comercio, el turismo y acuerdos internacionales, y también debido al incremento de la demanda de productos como fueron el banano, el cacao y el camarón. La descomposición aditiva trimestral del PIB. Primero analizaremos la serie original del PIB del Ecuador entre los años 2000 y 2024. En esta gráfica se observa que desde el año 2000 hasta aproximadamente el 2014, el país experimentó un incremento económico considerable. Sin embargo, a finales del 2014 e inicios del 2015 se evidencia una caída importante. Este descenso se debió a la crisis global y a la fuerte caída de los precios del petróleo, que tuvo un impacto directo en la economía ecuatoriana. Posteriormente, a partir de mediados del 2015, el país empezó a mostrar una recuperación moderada que se mantiene estable hasta el 2024. En la tendencia, al eliminar los efectos estacionales se aprecia con mayor claridad el comportamiento real de la economía. Aquí se ratifica el crecimiento sostenible entre 2000 y 2014, seguido por la caída abrupta del año 2015 debido al desplome del petróleo. Más adelante, en el año 2020, aparece la segunda caída, aunque más leve, pero esta se relaciona con los efectos de la pandemia del COVID-19.
Después de este periodo, la tendencia muestra la recuperación progresiva hasta estabilizarse nuevamente. Con respecto a la estacionalidad, se identifican patrones que se repiten cada trimestre. En esta gráfica se pueden notar que algunos trimestres presentan valores más altos del PIB y otros más bajos, lo que indica una estacionalidad regular. Estos patrones generalmente se relacionan con ciclos productivos, como exportaciones y otras actividades económicas que varían según la época del año, reflejando que Ecuador mantiene una estacionalidad estable a lo largo del tiempo. Por último, el componente residual se encuentran las fluctuaciones que no pueden explicarse ni por la tendencia ni por la estacionalidad. En nuestro caso, destacan eventos inesperados como la caída del 2015, como la crisis global y la caída de los precios del petróleo, así como el impacto del año 2020 provocado por la pandemia. Estos hechos representan irregularidades que afectan de forma directa el comportamiento económico del país. Ahora pasaremos al análisis de la tasa de desempleo en Ecuador desde el 2014 hasta el cuarto trimestre del 2024. En la serie temporal del desempleo se observa cómo la tasa varía respondiendo a los diferentes ciclos económicos del país. El desempleo sube en ciertos periodos y disminuye en otros, reflejando cambios en la actividad económica. La descomposición aditiva trimestral del desempleo. Al analizar la tendencia del desempleo, se puede ver que entre el 2014 y el 2019 existe una tendencia ascendente, aunque con variaciones leves en el año 2020 se presenta un incremento drástico en la tasa de desempleo debido al impacto de la pandemia del COVID-19, que provocó cierres de empresas, reducciones de personal y paralizaciones de actividades económicas. A partir del año 2021, la tendencia inicial tiene un proceso de recuperación y hacia finales del 2024 la tasa de desempleo vuelve a niveles similares a los del año del 2014. En relación con la estacionalidad, el desempleo se observan patrones que se repiten cada año. En los últimos 2 trimestres del año, la tasa de desempleo tiende a disminuir, lo cual se relaciona por el aumento temporal de la demanda laboral durante festividades como el Día de Difuntos, Navidad y fin de año. En cambio, los primeros trimestres suelen mostrar picos más altos de desempleo debido a fin de contratos eventuales. Finalmente, en el componente residual aparecen variaciones que no se explican por la tendencia ni por la estacionalidad. Un ejemplo claro es el valor del 8,35 registrado en el cuarto trimestre del año 2020. Este aumento se debió a la dinámica normal del mercado laboral, sino a un evento externo extraordinario en la pandemia del COVID-19 que afectó fuertemente el empleo del país. Y ahora yo voy a continuar explicando la serie desestacionalizada de la tasa de desempleo. Cuando eliminamos la estacionalidad, quitamos los patrones repetitivos que se presentan cada año en ciertos trimestres. Esto nos permite observar únicamente el comportamiento real del desempleo sin que los efectos propios de cada temporada distorsionen la interpretación. En estas gráficas podemos ver claramente el comportamiento del mercado laboral entre 2014 y 2024. Lo más notable es el incremento abrupto del desempleo en el 2020, que llega al 8,35%. Este aumento no se debió a un ciclo económico normal, sino al impacto de la pandemia del COVID-19 que afectó directamente al empleo en todo el país. Posteriormente, a partir del 2021, la serie muestra un proceso de recuperación progresiva. Para finales del 2024, la tasa de desempleo regresa a niveles cercanos a los observados en el 2014, lo cual indica una estabilización del mercado laboral. Y finalmente, como conclusión del trabajo, el análisis de las series de tiempo del PIB y la tasa de desempleo permite identificar con claridad las tendencias a largo plazo, la estacionalidad de ciertos trimestres y los choques inesperados que afectan a la economía. En el caso del PIB, se observa un crecimiento sostenido entre el 2000 y 2024, interrumpido por eventos externos como la caída del precio del petróleo en el 2015 y la pandemia en el 2020. En cuanto al desempleo, la tasa se mantuvo relativamente estable entre el 2014 y 2019, subiendo significativamente en el 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, la serie de desestacionalizada muestra que a partir del 2021 comienza un proceso de recuperación que mantiene hasta finales del 2024. En resumen, la descomposición de series de tiempos es una herramienta clave para comprender el comportamiento económico del país y para identificar cómo factores internos y externos influyen en la actividad económica laboral.